velocidad de giro, N1 por ejemplo, si yo aumento mi velocidad de giro, me va a aumentar la altura de elevación y también el caudal. Si la bajo, me va a aumentar la altura de elevación y el caudal. Y fíjense el movimiento. Máximo 83, 80, 74, esto es una super bomba. Por el movimiento tan alto que tenemos. ¿Cómo? Una bomba carísima también. Claro, ¿vieron esos motores que yo les pasé que son bien trabajados? Eso después me lo devuelven, ¿eh? Se lo tuve que andar buscando. No, les cuento una anécdota. Había antiguamente en la materia, antes que yo entrara, unos motores de bronce. Eran muy lindos y grandes, pero para ver cómo era la bomba casi fuera desaparecida. Esto estaba guardado en un cajón. O sea, que se la robaron. ¿Sí? Y el profesor titular en ese momento, cuando yo empecé a entrar en la materia, dice, bueno, tengo que hacer una denuncia, esto y lo otro, si tenía que hacer una investigación, no lo voy a hacer. Los 3 rotores de bronce, que eran viejos, de bomba usada, que ya no servían, totales, era para uso gráfico. ¿Por qué no de bronce? ¿Y en una clase se perdió, profe? No, no sabemos. Yo cuando entré a la materia ya lo estaba, un año para el otro desapareció. Estaba como el metro patrón. Y ahí una hora Bueno, la tiene rígida y desapareció. y con 2 plaquitas de oro. Tenía en los extremos 2 plaquitas de oro con un tallado, con una línea de cada lado, con una punta de diamante. Para mantener la posición. Bien. Volvamos. Si yo aumento el diámetro, también me va a aumentar el diámetro del rotor, me va a aumentar el caudal. Y por supuesto me va a afectar el rendimiento. Bien. Ahora vamos a empezar a ver las leyes de semejanza de la bomba. Esta es la única parte que vamos a usar del capítulo 7, la unidad 7 de semejanza. En la bomba tenemos que tener semejanza geométrica, que implica igual relación entre partes homólogas. Relación, o sea, diámetros proporcionales, diámetro 1 a diámetro 2, como espesor de álave, o ancho de álave, perdón, ancho de álave, ancho de álave. Esas son las relaciones geométricas. Después tenemos la cinemática, cuando nuestros triángulos de velocidad son semejantes. Y después tenemos la dinámica, que en 2 partes tenemos 2 puntos igual el número de redes. Esas son las leyes de semejanza que tenemos. ¿Cuál es qué? ¿Para qué nos sirven las leyes de semejanza? No es para fastidiar a los estudiantes, sino para predecir el comportamiento de una bomba cuando yo cambio alguna variable. Por ejemplo, una bomba, yo le dije a otra clase que yo puedo variar la velocidad de giro. Si tiene un motor eléctrico con un sistema como un transistor que hace un variador de velocidad, y si es un motor de combustión interna, aceleramos más, aceleramos menos y el motor anda más rápido, más despacio. Lo mismo pasa con la bomba. Pero guarda, ese aumento de velocidad me va a traer aparejado algo más. Ustedes piensan que puede ser que me va a aumentar la potencia, que va a más potencia, lógico, se va más rápido. Pero ¿cuánto más? Eso es lo que vamos a ver. ¿Para qué? Para que si hay alguien que me dice, mira, tengo una bomba acá, pero necesitaría que variara entre tal y tal caudal, por ejemplo, las bombas que usan los bomberos. Vieron que son bombas, son motobombas que las enganchan o las llevan en el camión, las enganchan, toman agua de otro lugar, o de otro camión, o de una acecha, algo así. Y entonces necesita llegar a cierta relación, pueden dar más potencia y llega más arriba, más velocidad de giro, usando el mismo diámetro. Pero ¿cuánta potencia necesita? En función de eso te dice, bueno, yo con un motor de 5 HP llego perfectamente en esta condición. Pero si necesito subir al doble la velocidad, necesito un motor de 10 HP o uno de 20. Y eso es lo que nos va a dar de semejanza. Bien, entonces, primero, esto es para la misma máquina. Y para una bomba de distinto tamaño, también para que se comporten de forma semejante. Es decir, que bomba de distinto tamaño me da igual característica de la que yo tenga. Puede ser que yo necesariamente tenga varias bombas que hacen un recambio. Se rompió la bomba. Vamos corriendo al depósito, porque puede ser un factor medio crítico. Vamos corriendo al depósito de bombas y encontramos una que es diferente. ¿Cómo tengo que usar esa bomba? Dale y esa. Y después en la operación unitaria que están conmigo este miércoles, van a ver que los mezcladores es la peor bomba centrífuga que existe.
se van a acordar de esto el miércoles. Bien, la ley de San Ignacio. Consideremos, para simplificar la cosa, una bomba radial esquematizada acá. Tenemos un diámetro de 1, que es donde ese diámetro de 1 es que corresponde a la base del árabe, que yo le había dibujado. Cuando el árabe, esta parte del esto del árabe, esta parte se va moviendo así. El diámetro es 2, el extremo del árabe, el radio, por supuesto, está referido al radio del kilo. Y B1 es el ancho del árabe cuando estamos a un radio R1. Y B2 es el ancho del árabe a la salida. Muy bien. Entonces, con estas consideraciones vamos a pedir lo siguiente. El caudal público nosotros lo podríamos expresar como una velocidad por un área. Bien. Cm podría ser la velocidad, porque acá en este caso vamos a considerar la velocidad C meridional. La proyección de mi velocidad C sobre la vertical. Como una bomba radial, se coincide con Cm. Bien. Partamos de a su vez, ¿quién? El área. Fíjense, esto no lo tienen que tener muy clarito porque está también en un ejercicio de práctica. El área que vamos a considerar es el perímetro, el área por donde entra el fluido. Va a ser el perímetro de la bomba, que es pi por diámetro, multiplicado por el ancho del área en la base, por B1. Bien, pero nosotros sabemos que la velocidad va a ser función de qué? Del número de revoluciones y del diámetro. Y el ancho va a ser función del diámetro porque nos va a ir variando con el diámetro. Entonces, podemos meter, o decir todo, que el caudal es una función de la velocidad de giro y del cubo del diámetro. Entonces, el resto de los elementos los podemos considerar constantes y poner Q1 es N1 por D1 al cubo, Q2 N2 por D2 al cubo. Bien, fíjense, si las velocidades son iguales, los caudales me van a variar, la relación de caudales va a ser igual a la relación del diámetro al cubo. O sea que si yo quiero duplicar el caudal manteniendo la velocidad, voy a tener que multiplicar por 8 diámetros. 2 al cubo. Bien. A su vez por Euler, bueno, en el caso de Euler, la altura total, ¿recuerdan la ecuación de Euler? Era la velocidad C2U por U2 sobre G. C2U nuevamente en función de N y de D. Y U2 también en función de N y D. Entonces podemos decir que la altura de elevación es función de N cuadrado y de D cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación. Y vamos a considerar que esto es una constante por N y D y otra constante por N y D. Entonces, reordenando, tenemos la segunda ley de semejanza. Altura de elevación. N1 al cuadrado sobre N2 al cuadrado por D1 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. Fíjense, si N1 igual a N2, entonces, ¿qué es lo que nos pasó acá? Yo quiero duplicar la altura de elevación. Tengo que multiplicar el diámetro por 4. Fíjense que no es lo mismo que con el caudal. Tenía que multiplicar el diámetro por 8. Acuérdense que siempre la bomba va, toda la energía que traiga la va a pasar o al caudal o a la altura de elevación. Entonces, lo va a pasar a ambos, pero puede preponderar uno sobre el otro. Bien, vamos a la potencia. La potencia hidráulica, expresado esto, guarda, esto está expresado en unidades. El 75 dice algo en particular. Caballo de vapor. Bien, caballo de vapor se ve. Si fuera 76 sería HP. Como esto está sacado del libro europeo, es CB. Pero guarda, 75 me está indicando algo más, para H, para Q, para gamma. H está en medio. Sí. Q está en caudal, metros cúbicos por segundo. Y gamma está en Newton sobre metro cúbico, ¿no? kilogramos fuerza sobre metro cúbico, porque un peso específico es una densidad. Porque si fuera delta, en realidad por G, o rho por G, ahí sí. Vamos a ver. Y este es el rendimiento que era dimensional. Esto que está acá.
Entonces, volviendo, el caudal Q es función de N y de Q, o la N y de al cubo, perdón. Y del otro lado, H es función de N cuadrado de cuadrado. Reemplazando la potencia es función de N cubo y de a la quinta. Entonces, si hago la relación, es que me queda que N1 sobre N2 es N minúscula 1 sobre N minúscula 2 al cuadrado, por D1 sobre D2 a la quinta. Entonces, si yo quisiera, yo que le dije, aumentar el caudal al cuadrado, ¿no? Al cubo, al doble. Entonces duplicar ¿Qué el... potencia necesitaba? Claro, que necesitaba 4 veces. Claro. Ahí estamos en esta relación. N1 de 1, fíjense, yo que parto de acá. Si el caudal, yo lo quiero aumentar aumentando el diámetro, por ejemplo, podríamos hacer una ley de semejanza también para N1. Fíjense, vamos a la relación de giro, más sencillo. Caudal a otro matiz, empezando por ahí. Ahí sí. Podríamos sacar el mismo caudal. Claro, fíjense. Q1 sobre Q2 es igual a. ¿Qué es Si esto? el D1 igual a. ¿Lo mismo que hacer algo? D1 Ah, pero igual más a grande. D2. Este era como un modelo distinto. Entonces tenemos esta relación. Quiero duplicar el caudal, duplico la velocidad de giro. Vamos a la última ecuación. Claro, estaba la vez allá. ¿Esto? ¿Qué? Bueno, acá está. Vale, tenemos resuelto. Bueno, ya está. ¿Se dan cuenta? Esto lo duplico. Y la potencia la voy a tener que multiplicar por 8. Al duplicar el caudal, duplico la velocidad de giro. Pero teniendo en cuenta que la relación de la velocidad de giro está al cubo, la voy a multiplicar por 8 al duplicar el caudal. O sea que me quedé corto. Era 40 se ve. Con la bomba le dije 20. Si duplico el caudal uso la bomba de 20. Uso la bomba de 10 y digo no, hablo de 20, me quedé corto, era 40. ¿Ven? Fíjense eso, es muy importante que lo tengamos porque a veces en el apuro el ingeniero puede meter la pata. Bueno, ahora vamos a hacer la ecuación donde tenemos la relación de diámetro y las alturas de elevación, las reordenamos, sacamos esto, sacamos raíz cuadrada y reemplazamos esta ecuación en la primera que teníamos acá. Entonces, ¿qué nos pasó? Q1 sobre Q2 es igual a H1 a la 3 medio por N2 al cuadrado sobre H2 a la 3 medio N1 al cuadrado. Hacemos todos los unos para un lado y todos los dos para el otro lado de la igualdad. Q a la 1 medio por N1 a la 3 cuartos igual a Q2 a la 1 medio por N2 sobre H2 a la 3 cuartos. Y podemos seguir hasta que podemos decir que Q a la 1 medio por N sobre H a la 3 cuartos se mantiene constante. Entonces, bueno, el caudal es 1 metro cúbico por segundo y la altura de elevación es 1 metro. Ese número de revoluciones, NS, se denomina número específico de revoluciones. El número específico de revoluciones es propio de cada bomba y es igual en todas las bombas semejantes. Entonces, ustedes tienen que reemplazar una bomba por otra rápido. Lo primero que se van a eso, el número específico de revoluciones. De la que está rota y la que tienen que poner nueva. Entonces, de esa manera ustedes dicen, bueno, este es igual que aquel, se comporta igual. Cuidado con el número específico de revoluciones, está como velocidad, pero también va a depender de cada unidad. Normalmente, si el caudal se mide en metros cúbicos por segundo, la altura es 1 metro. En metros. Puede ser que esto se mida en galones por segundo. ¿Y acá qué hacemos con los metros? Convertimos a... Bueno, está bien. Vamos a la eléctrica de galón. Que no es pie. Claro, por eso, está en pie. Como tendríamos que buscar cuál es la unidad que genera... El galón. El galón son 3,2 litros. Usamos siempre unidad internacional. Eso es lo mejor. Fíjense que eso está en contra de lo que yo digo normalmente. El ingeniero va a tener que usar cualquier clase de unidad. Y tenemos
que se va a convertir en unidades cuando no hay otra posibilidad. Profe, Sí. ¿qué es lo que dijo que da el NS? O sea, ¿qué significa? El NS es el número de revoluciones de una bomba que proporciona un caudal de 1 metro cúbico por segundo por una unidad de caudal para una unidad de altura de elevación. Y las bombas que son semejantes tienen igual un número específico de revolución. Y vamos a ver acá en el sistema internacional esta relación. Fíjense, número específico de revolución, valores de velocidad específica, 500 a 20.000. Y fíjense qué característica tiene. Si el número específico de revoluciones es pequeño, quiere decir que el pequeño ojo, en la escala que estamos considerando, es que es una bomba radial. Si es muy grande, es una bomba axial. La relación de diámetro que tenemos, fíjense, en una bomba radial, diámetro 2, el diámetro extremo del árabe, y el diámetro de inicio del árabe varía entre 1,7 y 2,3. En una de flujo mixto, esa relación va entre 1,3 y 1,7. Y en el flujo axial son iguales. O sea que prácticamente no hay diferencia entre uno y otro. Es como una paleta. Fíjense que acá, en este caso, si tomamos esta relación, tengo este diámetro acá y este diámetro acá. Son casi iguales. Habría que ver un poquito mejor en este caso. Porque acá hay no, sería así y así. Ahí está. Porque acá no tengo nada. Entonces, el flujo, la entrada del árabe es esta y la salida del árabe es esta. Entonces, el diámetro respecto al equipo es casi igual. Profe, Sí. en la deducción, ¿por qué íbamos asumiendo que n era constante? Era simplemente para hacer una relación entre dos bombas de distinto diámetro. Podríamos suponer que n era constante, el caudal o la altura de elevación se mantenía constante, el diámetro se mantenía constante. Es simplemente para decir, a ver, ¿qué pasa si yo tengo dos bombas con la misma velocidad de giro, de distinto diámetro? ¿Y qué pasa si tengo la otra forma C, que no está acá, es qué pasa si yo tengo la misma bomba de distintas velocidades, por ejemplo? Que es lo último que estaba acá abajo. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Oigan, fijémonos ahora qué le pasó a las curvas. Esta curva característica de la bomba. Esta curva característica de la bomba, como era, fíjense, yo aumento la velocidad en base a estas relaciones que yo tengo acá. ¿Cómo se me desplazan las curvas? Al aumentar la velocidad, la HQ se mueve para la bomba radial hacia arriba y hacia la derecha. Para el otro caso, en el caso de las potencias, se mueven para arriba en general y un poquito hacia la izquierda. Y el caso, esto es ETA, el rendimiento, se me mueve lateralmente, casi, poquito para arriba. ¿Qué pasó si le cambié el diámetro del impulsor? Claro, esto ahí para recordar, nada más. Aumenta nuevamente la curva de caudal, sube hacia arriba y a la izquierda, a la derecha. La de potencia sube hacia arriba y un poquito a la izquierda. Y la de rendimiento se desplaza prácticamente a la derecha. Pero ¿qué pasa si aumenta la viscosidad del líquido? Se cae. Menos una. El consumo del sistema. La potencia. Sí, la potencia. La potencia sube y todo lo demás se viene O sea, como todo sube la viscosidad, todo tiene que trabajar más. Exactamente. Bueno. Bueno, miren. Esto, en realidad, son líneas auxiliares que han trazado para encontrar los puntos de movimiento máximo para el caudal. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es esto, normalmente, y cada uno de estos corresponde a un diámetro. El mismo fabricante le dice,
Una bombita que yo les pasé tiene muy poco espacio para cambiar de diámetro. Pero hay otra que para la misma carcasa, para la misma voluta, le podemos meter distintos diámetros. Fíjense acá. Diámetro 140, 150, 160, 165 y 175 milímetros. Entonces yo puedo jugar, fíjense que tenemos bastante, tenemos 25 milímetros. Esto, una pulgada de diámetro para jugar, 2 milímetros y medio para cada lado. En función de eso, yo que puedo tener, hay fabricantes que hacen una bomba que tiene un óptico de rendimiento y condiciones máximas, pero le ofrecen rotores de menor diámetro o de mayor diámetro, dependiendo, de forma tal de que usted pueda adaptarse a las condiciones HQ que necesita. Se simplifica la fabricación y solo porque tenemos, llamémosle un rotor modular, una carcasa modular, una voluta modular y un rotor variable. El rotor lo voy cambiando en función de esto, que va a ser el mismo fabricante. Si yo le quiero a veces pedir un rotor extra, bueno, está bien, pero me lo venderá, me imagino. Pero fíjense acá, esto es importante, cómo nos cambia el rendimiento. Acá tenemos la condición del rendimiento máximo en este punto, para el rotor de 175 milímetros. Si yo me voy de no, rendimiento, bajemos al de 140, el rendimiento me puede bajar hasta un 10%. Porque tengo mucho espacio libre entre el rotor y la voluta. ¿Hasta ahí se entendió? O sea que mejor usar el de más. Claro, para el rendimiento. Pero usted puede necesitar algo que le dice, mira, está en este país la única bomba que conseguimos esto, lo que le puede cambiar el rotor. Pues una vez un cálculo de un drenaje especial para un sistema de tratamiento de suelo contaminado, calculé para un diámetro de cañería que acá había en Argentina, para materiales que acá había en Argentina, mira que en Bolivia también, nosotros lo traemos de Brasil, alguna cosa. No lo traemos, con Bolivia. Y dije, ¿qué? Lo tengo que poner a ver qué es lo que había de enriquecimiento en esa zona. Contrabandear de Argentina. ¿Cómo? Contrabandear. No, a ver, hay un libro que tengo, que yo, David Teporo, un biólogo, y contaba su aventura en Paraguay cuando tenía que buscar animales para llevar al zoológico, que de paso hacer documentales. Fueron los primeros documentales de animales. Todavía si ustedes ven paseando por el planeta prehistórico, hay un viejito que sale hablando al principio, tiene 95, 96 años. Bueno, aquí en esa época era joven. Y comentaba que en Paraguay tenía que llevar un barquito por el río Paraguay y el capitán se enojaba cuando le fallaba la cocina, porque era de fabricación argentina y andaba queroseno. Decía que esto es industria argentina. Y un día uno de los ingleses se había enojado por el capitán porque no se animaba a una parte del río, no lo había maniobrado nunca el barco, y le dijo, bueno, tú capitán, no sirve para nada. Le dijo así, en Paraguay decían, industria argentina no sirve para nada. En la década del 50. Todo vaya. Así que empezamos, de Bolivia. ¿Y qué buscamos? Bueno, había otros materiales, tenemos que hacerlo, hacer todo el cálculo y empezar de cero. Ese ejemplo que yo les doy, no se puede encontrarse en la material, es lo que hay. No estaremos en el mejor rendimiento, pero podemos tirar. Pero por eso tenemos que saber hacer el cálculo. Yo me llevé todo armado, casi enlatado de la Argentina el cálculo, y cuando llegué allá dije, no, esto no existe. Pensar de cero. Bueno, entonces, esta es la característica que tiene esta. Vamos a hacer, sí. Una pregunta, en la diapositiva anterior, ¿qué era la curva que estaba en el medio? ¿Esta? No, en el medio del gráfico. Porque está solo. La del medio. Esa es la del medio. ¿Esta? Es lo que vamos a ver ahora. Se llama altura neta de AMPA, altura neta de presión y aspiración, o en inglés NPSH. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de energía que usted tiene que tener a la entrada de la bomba expresado en metros de columna de agua para que la bomba no caliente. No caliente. La calificación se acuerda.
era la vaporización brusca del fluido. ¿Por qué? Porque bajó la presión a medida que lo vamos acelerando hasta que recibe la energía necesaria, y eso a su vez hace que si esa presión está debajo de la presión del vapor, se evaporiza. Y cuando la burbujita implosiona, golpea sobre el ala, genera una onda de choque, como el golpe de ariete, que golpea sobre el ala, sobre la es básicamente como pegarle un martillazo en el vaso. ¿Sí? Eso así sufre la pieza. Bueno, vamos a empezar a ver la altura de elevación. Fíjense, esto es una instalación de bombeo completa por todos lados. Estoy tomando líquido, por ejemplo agua, desde una pileta. Que puede ser una pileta o puede ser un río. Por ejemplo, los petroleros, esto lo van a ver cuando bajan, se han ido alguna vez a carrizar y quieren bajar a la central hidroeléctrica, abajo. Es una bajadita con auto. Y caminan un poco para allá, van a encontrar una estación de bombeo que provee agua al yacimiento petrolero que está arriba. Más o menos esto que van a encontrar. Tenemos una válvula de pie con fibra. Fíjense por aquí la válvula de pie. La válvula de pie, ¿qué pasa? La bomba no chupa. ¿Usted alguna vez ha ido al campo y ha tenido que sacar agua con una de esas burbujas que han diferente? ¿No? Con todo el siglo XXI. Yo soy del milenio atrás. Bien. Siglo pasado. Milenio pasado. Yo combino las dos cosas. Siglo y milenio. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene que estar lleno de agua, porque la bomba no aspira. La bomba acelera. Entonces, esto tiene que estar lleno de agua para que llegue el agua acá. Si esto tiene aire, bueno, porque la bomba lo que va a intentar es mover el aire, pero la aceleración que va a lograr y la pérdida de presión que va a lograr es muy baja y no va a mover el agua. Entonces, tengo que tener la cañería llena. Eso se llama cebada. Cañería cebada. Entonces, cuando la bomba se para, no quiero bombear más porque se rompió por lo que fuera, tengo que asegurarme que no se me vacíe esta cañería. Si se me vacía esta cañería, tengo que llenarla de nuevo. Y esto es lo que se hace. Por una cañería, por una valvulita, uno le agrega agua, por ejemplo acá, llena todo, incluida el álave, los álabes de la bomba, todo completo lleno de agua hasta allí. Y acá le saco el aire. Abro una para echar agua y otra para que salga el aire saliendo del aire. Entonces, por eso existe la válvula de pie, o válvula antirretorno. Van a ver, en Natal tienen varios ejemplos de bomba, de válvula de ese tipo. Después, muy bien, cañería vertical, codo, cañería horizontal. Esto puede ser un caudalímetro, ¿sí? O sea, un tubo de pitot, o un tubo de pan, mejor. Una válvula de compuerta, porque quiero regular el caudal de entrada. Entonces, abro y cierro, provoco una pérdida de carga. Después tengo un reductor, porque la cañería tiene un diámetro, y cuando llega la bomba es de menor diámetro. Fíjense que el reductor es excéntrico, no es concéntrico. Después entramos al codito de la bomba lo acelera y sale por acá. A la salida que tengo, otra vez, un medidor de presión, que puede ser medidor de presión o medidor de caudal. Vamos. Después tengo acá una válvula de compuerta y una válvula de retención, porque si yo acá tengo mucha altura de elevación, puede ocurrir que si corto la bomba empiece a vaciarse el recipiente de arriba y se le venga el agua y haga circular la bomba en sentido contrario. Es lindo de ser. Supongamos que usted allá arriba tiene un problema de contaminación. Ahí está. Ahí está lo que acaba de decir. Si yo no tengo la válvula de retención que bloquee el flujo invertido y se empieza a vaciar aquel recipiente que supongamos se volvió gasoil. Y le va a estar echando gasoil al río. Entonces, ¿para qué era la válvula de pie? Para evitar que se vacíe esta parte de la cañería. No sé, ese es el funcionamiento de la bomba. Es una válvula de retención también. Claro, una válvula de retención. Claro, en realidad se le dice válvula de pie
Y en el libro, en el Matai, van a ver válvula de pico de alcachofa. En realidad es un filtro. El filtro para que no pasen partículas. Claro. O sea, imagínense, yo les pongo el ejemplo de bombear ahí en el río Tuyán, el Carrizal. Puede ir partículas, pececitos, más que partículas, ramas, materia sucia varia, por ejemplo, plásticos, todas esas cosas. Pueden trabar la bomba. Que, claro, pueden trabar o dañar la bomba. Imagínense que entra Una roca. No, roca no tanto. Fíjense que tendría que ser alguna roca. No, un caudal muy grande para que aspire la roca. Pero ¿qué puede ser? Puede ser un palito. Imagínense que son astillas de quebracho colorado. Que mellan las hachas. El quebracho colorado es tan duro que mella las hachas. Por eso se ha usado en los rieles de ferrocarril. Hay algunos rieles que tienen más de 100, hay algunos durmientes que tienen más de 100 años y son de quebracho colorado. Aguanta. Durísimo. Bien. Y con Cristo no se parece un poco a la. Puede que me equivoque, lo que dicen en Tupón, que está en el cárter del auto, que está abajo. Puede ser. O sea, en general, válvulas con filtro están en todos lados. Bueno, entonces acá tenemos la situación, eso sería la instalación. Ahora, miren toda esa instalación como estamos de tiempo. Profe, ¿por qué era excéntrico el tubo? Ahora se lo voy a explicar. Ok. Para que no tengamos acá cámara de aire. Entonces, la altura que yo voy a tener va a ser la altura útil que me va a dar la bomba menos la pérdida de carga que yo tengo acá. Y tenemos dos ecuaciones. Una, me va a considerar solamente la pérdida de carga de la aspiración. Bueno, acá están los ejemplos que ustedes decían. ¿Qué es recomendado? Válvula, el codo reductor excéntrico, para que no se nos formen burbujas de aire acá. Lo mismo estas condiciones de bomba de succión. Bien. Apliquemos Bernoulli. ¿Entre qué puntos? Entre el punto E y el punto S. Volviendo, ¿cuál era B y cuál era S? El punto E y el punto S, el punto A y el punto C. Y eso sería antes o de la bomba. después de la bomba. Bien. Aplicamos la ecuación antes y después de la bomba y ahora tengo una altura h de elevación de la bomba. ¿Qué pasa? Acuérdense que Bernoulli es una ecuación de energía. Energía de presión, energía potencial y energía cinética. Y esa energía de un lado de la ecuación tiene que ser igual a la energía necesaria del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, acá la bomba tiene que meter la energía que suministra la bomba expresada en la altura de elevación. De aquí yo puedo despejar la altura de elevación en función de la presión de entrada, la presión de salida, la altura de entrada, la altura de salida, la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Esa es una forma de sacar la altura de elevación. Pero yo también la puedo sacar de otra manera. Yo puedo, capaz que no tenga esos dos manómetros. Yo le digo, a la entrada y a la salida. Entonces lo tomo desde el pelo del agua hasta el vertedero en Z. Entonces aplico nuevamente el Bernoulli, pero guarda ahí. Tengo que restarle las pérdidas de la entrada, las pérdidas externas que se llaman, que son las pérdidas de aspiración y las pérdidas de impulsión. Esta parte que me había olvidado decirles, esto se llama cañería de aspiración y esta cañería de impulsión. Entonces yo puedo aplicar la Bernoulli entre este punto y este punto, y estamos hablando que tengo que meter las pérdidas adentro. Si lo hago entre manómetro y manómetro, antes y después de la bomba, no puedo no considerar la pérdida. Si no, y entre los manómetros puede ser que las alturas son iguales. Podríamos llegar a decirlo, pero no estamos seguros. Pasa, podrían estar diferentes. Pueden estar a diferentes. Normalmente la bomba, para que podamos considerar el Z como válido, considerarlo, o sea, Z1 menos Z2, o Z de salida menos Z de entrada, tiene que ser un diámetro monstruoso. Normalmente la bombita que ustedes van a ver, que son de este diámetro, un poco más, no más de esto,
esa diferencia de Z puede ser de 30 centímetros a medio metro. No es significativo frente a todas las otras energías que están en juego. Eso es lo que hay que ver. Cuando despreciamos Z es porque la diferencia de alturas de energía potencial es muy pequeña frente a las otras energías. Una simplificación. Bien, entonces acá la otra forma de sacar la altura de elevación va a ser la presión en Z de salida menos la presión en A de aspiración sobre el roje más la diferencia de cota más la pérdida de aspiración más la pérdida de impulsión más B1 cuadrado sobre BZ sería BT dice, bueno, en realidad es la velocidad que yo estoy considerando que circula dentro del fluido, pero hemos despreciado una. Ahora, HRI. Pero, profe, no despreciamos BZ, que es la del tanque que ya está quieto. No, en ese caso yo tengo que darle, no voy a considerar BZ como velocidad. En ese caso, podría ser la diferencia de velocidades también, pero lo ideal es que acá va con una cierta velocidad del agua, que no necesariamente tiene que ser igual a esta. Por eso hay que analizarlo en cada caso. Acá, para el cálculo de R, de la pérdida de carga, de la aspiración, ¿qué longitud de cañería o qué elementos voy a considerar? ¿Desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, a pesar de que el Bernoulli lo voy a aplicar desde acá? Desde el filtro. Desde el filtro. Genera pérdidas de presión. Claro, no pérdida de presión. Filtro, la válvula y este pedazo de cañería que puede estar sumergido 2 metros. Perfectamente. Bien. Voy. Profe, una pregunta. Sí. En la primera presión, ¿por qué no consideran una pérdida? ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo con el manómetro. Y la lectura del manómetro ya me incluye las pérdidas. La diferencia de presión en los manómetros me están incluyendo las pérdidas de adentro de la bomba. Bien, cavitación. El gran problema que yo quiero es que acá no tengamos ninguna evaporación, ni en la vía de aspiración, ni en el resto de la cañería. Entonces, aplicamos Bernoulli entre A y el punto E, ponen acá, en realidad este manómetro tenía que estar más cerca, y aplicamos Bernoulli. Fíjense acá que ZA menos ZE lo voy a denominar altura de aspiración, o HS, o altura de suspensión. Entonces lo despejo de acá, ¿y qué presión tengo acá? ¿Presión de quién? ¿Cuándo se produce la cavitación? Vapor. La presión de vapor. Y, cuidado al hilo, si la presión de vapor es absoluta, ¿cómo tiene que ser la otra? Absoluta. Absoluta. Muy bien. Debemos tener la temperatura. Exacto. En función de eso, la temperatura. Bien. Acá tenemos la altura sacada de esta manera. No podemos saber cuál es la Podemos sacar esta expresión. Y acá la altura de suspensión máxima va a ser P menos P sobre el rojo, menos las pérdidas, menos el delta H que yo estoy trabajando. El AMPA necesario es el delta H que se llama. ¿Qué es el AMPA? Altura neta de presión de aspiración. Y hay dos. La altura neta de presión de aspiración es la energía que tiene que estar por encima, pesada en metro de columna de agua, que tiene que estar por encima de la presión de vapor para evitar la cavitación y ser lo suficientemente grande como para que no tengamos cavitación ni en la cañería de aspiración, ni en la brida de ingreso, en el ojo de la bomba, ni tampoco que tengamos desde el punto de la bomba, donde digamos llega la brida, hasta que empieza a recibir energía del fluido, porque entre ese punto donde crece hasta que lo agarra el rotor hay un desplazamiento que es por pérdida de presión. Una succión, chiquita pero succión. Y ahí se puede evaporar. Y ahí puede evaporarse. Entonces, eso es la altura neta de presión de aspiración. Y tenemos, esa es la definición digamos, física. Y tenemos dos definiciones técnicas, la disponible y la requerida. La requerida es la cantidad de energía que tenemos que tener en la vía de aspiración
No solamente para vencer todas las pérdidas de carga, y que sea lo suficientemente alta como para que cuando el fluido se acelere dentro de la bomba, hasta que empieza a recibir energía y aumenta la presión, no se produzca la vaporización. Es el AMPA requerido. El AMPA requerido está dado por el fabricante. El fabricante le va a decir, esta bomba tiene esta AMPA. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Yo qué tengo que hacer para la instalación? ¿Para seguridad? No, no tanto. Es otra cosa. Yo lo que hago es calcular el AMPA disponible. El AMPA disponible lo sacamos con esta ecuación. Y ese valor tendría que Ser superior al AMPA requerido. Claro, tú es como una especie casi como un factor de seguridad. Sí, pero usted lo puede calcular. Eso es Claro, no aplica un Claro, o sea, un valor fijo que va a depender de las presiones y de... Claro, es decir, lo saca con la ecuación de Bernoulli. Bueno, presión de vapor a la temperatura que usted trabaja. Presión de aspiración, pérdidas, altura de succión y las pérdidas que tenga. Esto es delta Z. Claro, si ese AMPA es menor que el que nos viene el fabricante, quiere decir que va a necesitar Claro. Entonces, yo grafico el AMPA en función del caudal, el AMPA disponible, el AMPA requerido. A medida que aumento el caudal y la altura de elevación, aumenta el AMPA requerido y va bajando el AMPA disponible. ¿Por qué? Porque al aumentar el caudal, aumenta la velocidad, más pérdida. Perfecto. Y a medida que justamente aumenta el caudal, como yo sé que tengo más pérdida, con más velocidad, voy a tener más digamos, necesidad de energía para pasar y vencer esas pérdidas dentro de la bomba. ¿Se entendió? Ujú. Profe, ¿puedo para atrás un poco? Mi mamá. ¿Qué viene siendo en ese caso el H? Por eso me parece. Esta es la altura de succión. ZA. La otra. en las pérdidas. El HR. El HR son las pérdidas. Son las pérdidas que tenemos. Las pérdidas primarias y secundarias son Ahí tenemos incluido todo. Todo lo que produce pérdida de presión. Entre la entrada y la succión. Y la succión. Esa sección, no todo el... No, solo hasta la succión. Hasta la pérdida de aspiración. Exacto. Profe, ¿la altura de succión qué sería? La altura Z. La diferencia de altura Es física la también. diferencia de altura. La altura de la bomba más la altura de toma de agua. Sí, burbujas después de la otra. Hay burbujas después de la otra. Va a fallar del otro lado. En general, la bomba se usa para aumentar la presión. A ver, primero pelea uno, por favor. Que si no llega en la entrada no vamos a tener después. Normalmente a la salida no vamos a tener, a menos que yo tuviera alguna condición de aceleración, por ejemplo un Venturi, que sería medio raro meter un Venturi ahí, que yo tuviera una reducción. Podría darse ese caso. Hay que analizar cada instalación. Pero en general, la bomba va a aumentar más la presión, entonces va a disminuir la posibilidad de cavitación. Podría ser, ¿no? Yo he comenzado. En el apunte tiene la definición. En el apunte tiene la definición que están hablando recién. Fíjense, temperatura, algo que yo vi en un yacimiento de petróleo, más batería 10 y cachete. Todos los tanques, la batería de la instalación donde llega el petróleo de los pozos, llegan a unos tanques y ahí se produce la separación líquido, gas y agua, del tanque que hay almacenamiento temporal y eso pasa un separador trifásico, que no es otra cosa que una especie de bomba centrífuga especial. ¿Qué es lo que pasa? Todos los tanques están elevados más o menos unos 5 metros de altura a la base respecto al nivel de piso que está en la bomba. Y me contaron que acá esto está a 80 grados. Entonces, la descarga tiene que salir con aproximadamente 0,5 atmósferas de presión extra para que cuando entre la bomba no tengamos la presión. Por eso, algunos de los problemas que vamos a tener con bomba les va a preguntar: ¿está bien ponerla aquí o la ponemos más arriba de la bomba? ¿La ponemos para abajo o la ponemos para arriba?
Bueno, acá tiene un banco de pruebas donde se mide el AMPA referido y los datos que toman los fabricantes para sacar la condición de utilización. Y acá tiene la estructura producida en el ala de la turbina por la cavitación. Dice pérdida de metal, gramos, en función de hora de funcionamiento, el acero es bueno, el aluminio también, el 3 bronce, 2 es hierro, fundición de hierro. Y el 1 plomo. Y el 1 es plomo, se pierde muy rápido por cavitación. Bueno, y el golpe de ariete pasa cuando se cierra el camino, se corta la bomba y tenemos la válvula de compuesta. Nada más que acá, esta la válvula de retención, nada más que acá, en lugar de ser en el sentido que habíamos visto hacia allá, es al revés. Vuelve para atrás. Y, claro, esa está la válvula. Cada que vuelve acá, se produce el golpe de ariete. Bueno, ¿qué es lo que me piden? ¿Cómo está? Cerrar la válvula de inclusión lentamente, la cañería y impulsión grande para que se baja, cerrar la bomba con un volante de inercia. Es decir, se rompió el motor y ese volante de inercia mantiene la bomba funcionando un poquito más para que se desacelere el fluido y la válvula de retención pueda cerrarse. Inyecta el aire con un compresor para producir un elástico en la sobrepresión o directamente recurrir a una válvula de retención, una válvula de seguridad que carga hacia abajo, sobre la presión, una válvula de límite, o estamos una válvula especial que se usa para el golpe de ariete, y si no, la chimenea de equilibrio que habíamos hablado. Bueno, pues Profe. también he dado esto que nos puedo ver. Bueno, 5 minutos más y veo. Selección de bola. Fíjense que hay cada bolsón. Está todo diseñado para auto. Entonces, si yo tengo un fluido distinto en el agua, tengo que convertirlo a agua. Y a partir de ahí, irme de cabeza a un cargador de agua. Entonces, entramos con el gráfico, por ejemplo, con caudal y altura. Lo necesitamos. Solo el concepto de los factores de corrección. Caudal, función de qué? Acá me da altura y la viscosidad. ¿Cómo me varía la viscosidad? Entonces yo con mi caudal a recordar la curva de viscosidad que yo necesito. Caudal y viscosidad. Y a partir de acá, defino caudal, velocidad y viscosidad. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Esto es altura en pies, primera etapa. Esto es el caudal. Perdón, esta es una viscosidad y los caudales se mueven verticalmente. Entonces una vez que yo encontré el punto de funcionamiento, por ejemplo acá, me muevo hasta la altura que yo quiero, la primera etapa, para encontrar la línea de viscosidad que yo quiero del fluido. Y a partir de acá me muevo para arriba hasta que encuentro una curva y sobre esa curva leo el factor de corrección. Y tengo la curva de corrección 6 sobre 3, 6 sobre 8. 6 sobre 8. Conjunto caudal, conjunto altura de corrección y conjunto rendimiento. Y con esto, que ya está corregido para agua, me voy a escapar. Primero, esto una vez que ya tengo esto corregido, digo a ver qué grupo de bombas necesito. Profe, eso es cuando me dan el fluido que no es agua. Exacto. Pero todo viene para agua, no viene para ácido, no viene para alcohol, no viene para el vino, podemos hacerlo para por agua. Pero, entonces entro con mi caudal. Por ejemplo, pongamos que yo quiera mandar 10 metros cúbicos por hora a una altura de 50 metros. Digo acá, tengo el grupo 1003. Me voy al grupo de bombas 1003. Entonces, no sé si son 1003 por ejemplo, entro acá, anotar la vuelta.
la 4004, altura 15 metros y caudal 30 metros por segundo. Entonces, me voy acá. Tengo la 4004, entonces caudal de trabajo, altura de elevación, en función del diámetro, yo selecciono la que me conviene para llegar al punto. En rigor, ustedes tienen que hacer otra cosa. La curva del sistema, eso lo van a hacer en el cálculo. La curva del sistema, cuando aplican la ecuación de Bernoulli, y ponen todo en función del caudal. Entonces tengo H en función del caudal, armando la ecuación de Bernoulli para toda la instalación. Incluyendo las pérdidas, la potencia de la. Entonces aquí, H, con esa curva que más o menos va a ser esto, bueno, así, como la de lámpara de va a ser así, el punto de intersección en donde ustedes van a encontrar digamos, la bomba que ustedes normalmente la superior es más grande, y de ahí van a tener el rendimiento de la normal que tiene la condición de ejemplo. Bueno, esto sería así que ahora el mapa. Bueno, si alguien quiere otra vez eso. No tengo que aprovechar ahora. Gracias.
Vamos a ir el 2. El 2 sería en la otra parte de los ejercicios de bomba, ¿sí? Que acá ya lo tuvimos con curva característica, que un poco lo que habló José y algo hablamos el viernes. Lo primero que nos pide es la curva característica del sistema. ¿Y se acuerdan que yo había escrito allá un bernoulli? Sí. ¿Sí? Entre 1 y 2. Y ese bernoulli entre 1 y 2 despejaba el HM. Sí. Y ese HM habíamos quedado de acuerdo que era el H de la energía que suministraba la bomba al sistema, o era la energía que requiere el sistema para impulsar el fluido de un punto a otro. Okay. Esa ecuación me queda con una cosa así, habíamos quedado, que era una altura hidrostática más una constante por un caudal al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. Básicamente lo que tenemos que hacer es una tablita. En todos estos ejercicios que me piden una curva característica del sistema, yo le pongo algo así. Asumir un F constante o asumir tal F. Acá le estoy pidiendo el F para el caudal deseado, el caudal de diseño, digamos. Y bueno, yo más o menos debería llevar el fluido de este tanque a este a 24 metros cúbicos sobre hora. ¿Sí? Ok, bueno, en teoría con ese caudal, con el diámetro, calculo velocidad, con el material, calculo velocidad relativa, calculo Reynolds, calculo el F para este caudal. Y después lo mantengo constante. ¿Sí? ¿Va a variar? Sí, va a variar, pero bueno, lo mantenemos constante, es más fácil. Entonces, básicamente es, armo una tablita donde pongo los caudales. Ojo que estos números no concuerdan con las unidades que tengo acá. Hay que ver. Hay que pasar.
pasarlo a segundo, ¿verdad? Claro, hay que pasarlo a segundo. Yo acá lo puse en metros cúbicos sobre hora porque la tabla que tengo en el enunciado está en metros cúbicos sobre hora. Pero en realidad tengan cuidado porque en el parcial y en el control yo les pido que ustedes carguen ese valor de K y al lado le pongo las unidades. ¿Sí? Como diciendo, bueno, yo quiero ese K con esas unidades, porque va a variar un montón. ¿Sí? Si se los doy en metros, digamos, que esté multiplicado por el caudal y el caudal esté en metros cúbicos sobre hora o metros cúbicos sobre segundo. ¿Está bien? Hay una diferencia de 3600. ¿Está? Profe, el producto de K por el caudal cuadrado debería dar metros. O sea que la unidad de K debería ser La unidad de K metro a la sexta. y si es caudal al cuadrado, esto es metro a la sexta, segundo al cuadrado. Esto tendría que ser segundo al cuadrado, metros a la quinta. Esta sería la unidad. ¿Sí? Es más, le voy a poner como diferentes opciones elegir qué unidad. A ver. Si lo puse al lado, le vamos a hacer una pregunta. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Dificultad para trazar la curva característica del sistema? ¿No? Bien. ¿Cómo se llamaba este punto? La altura hidrostática. ¿Y esa altura hidrostática qué componentes tienes? La presión y la altura. La presión. ¿Qué presión? La presión absoluta de ese punto. La diferencia de presiones. La diferencia de presiones, ¿sí? ¿Entre dónde? Ok, ¿y qué puntos? Donde llega y dónde va. De dónde llega, Hasta donde termina. ¿sí? De dónde arranca a dónde termina. ¿Está? Es de acá a por acá. ¿Sí? Digamos, esa diferencia de altura, perdón, esa diferencia de presión sobre el peso específico más La diferencia de cegas. la diferencia de Z. ¿Está bien? Esa sería la altura hidrostática, es donde tiene que arrancar la curva. ¿Sí? Y yo acá hice el grafiquito de la altura del HM del sistema y me dejé una cosa así. ¿Está bien? Bueno, ahí me dio para el caudal deseado, caigo por acá. ¿Está bien? ¿Qué bomba hay en ese caudal? Claro, ahí digamos no tengo bomba, entonces tengo que elegir una. Obviamente voy a elegir siempre la de arriba, no voy a elegir la de abajo porque me quedo corto. ¿Está? Elijo la de arriba. Entonces, mi punto de funcionamiento, ¿sí?, está en unos 26. ¿Está bien? Ahora, cuando yo pido cuál es el punto de funcionamiento, 26, me pongan 24. ¿Bien? Sí. Y si tengo que trabajar el 24, ¿qué hacíamos? Una válvula. ¿A dónde? Después de la bomba. No, pero preferíamos después de la bomba porque si no podía haber más cavitación antes de la bomba. Se cierra una válvula un poco, ese cerrar la válvula lo que genera es que este K aumente un poquito y la curva se levante. ¿Está bien? Porque aumentaba la longitud equivalente. Era algo muy sencillo, que yo podía reducir el caudal simplemente levantando un poquito la curva. Obviamente, el punto de origen no va a cambiar, ¿sí?, porque los tanques siguen estando en el mismo lugar. ¿Está bien? Pero supongamos que no hago nada, voy a trabajar a 26. ¿Sí? ¿Está bien? No, entonces lo que hacemos al mover la válvula sería correr la curva del sistema más arriba y a la izquierda. Claro. No, en realidad se levanta. Este punto no varía. No, está bien. ¿Sí? O sea, es levantarla.
La válvula conviene después entonces de la La bomba. válvula siempre conviene después, porque antes el problema es que se puede producir cavitación, que es lo que decía recién José. Fíjense el inciso. Ok, el inciso A arma la curva. El inciso B seleccioné la bomba. ¿Está? El inciso C me dice cuál es la altura máxima a la que puedo poner la bomba para que no se produzca cavitación. ¿Sí? Bueno, la tanque de aspiración y vida de aspiración. ¿Cómo? ¿Qué serían el tanque de aspiración y la vida de aspiración? Este es el tanque de aspiración Sí. y acá está la brida de aspiración. Ah, ok. Entonces el punto de trabajo es cuando la curva que nosotros construimos Corta a la bomba que vos seleccionás. Profe, es cambiaría el AMPA, ¿o no? ¿Cómo? O sea, ya no sería el 24. Exacto, ahí está. Fíjense que yo, para sacar el dato del AMPA que requiere la bomba, yo no bajé en 24, yo bajo en el caudal de trabajo. ¿Sí? Porque el caudal de trabajo es un poquito mayor. Y de ahí me vengo para acá y obtengo el AMPA requerido por la bomba. Fíjense que, o sea, la diferencia es nada. Pero muchas veces le pedimos en los parciales, indique cómo determina el AMPA requerido. El que arranca en 24 está mal. ¿Sí? Porque en realidad arranca acá en el punto de trabajo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. El punto de trabajo lo determinamos con la bomba que seleccionamos. El punto de trabajo lo determinas con la bomba que vos seleccionás. Profe, ¿y el AMPA es lo que lee el resultado? El AMPA se lee acá, la altura neta de aspiración positiva. ¿Cómo hago para sacar esa altura? No hay que aprenderse nada nuevo. Así lo arruiné. Entre un punto 1, ¿sí? Y un punto, digamos, dentro de la bomba. Pero en realidad lo vamos a hacer en dos partecitas. ¿Sí? Fíjense, en el punto 1 lo que tengo es la presión absoluta, porque después acá tenemos presión de vapor. Presión absoluta sobre el peso específico, más altura, presión de vapor, altura a donde va a estar la bomba, el término de velocidad al cuadrado sobre 2G. Las pérdidas, y estas pérdidas no son las pérdidas que calculé antes para hacer esta curva, son solo las pérdidas entre el punto 1 y la brida de aspiración. ¿Está? Con lo cual, acá, el K que yo había obtenido antes no es este, es otro. ¿Sí? Porque yo acá tuve en cuenta la longitud total de mi sistema. Acá voy a tener solo la longitud de la parte de aspiración. O sea, voy a tener en cuenta la válvula de pie, la junta, ¿está bien? Y ese tramo recto. Pero este cálculo de pérdida es solo hasta la brida de aspiración. Es lo que yo puedo calcular, lo que a mí me enseñaron en mecánica del fluido calcular. De ahí en más, no sé. El de ahí en más, el no sé, es también una pérdida, ¿sí? Pero esa pérdida me la da el fabricante, que es esta cosa. ¿Sí? Es como una pérdida o una energía que requiere, ¿sí? O sea, lo podemos ver de los dos lados, que es entre la brida de aspiración y ese punto que hablaba José del punto de menor energía. ¿A dónde está ese punto de menor energía? Y un poquito más adelante donde arranca el árabe, ¿sí? Que donde digamos, se le empieza a imprimir energía. ¿Está bien? Y si suponete que esa es la brida de aspiración, está un poquito más adentro, ¿sí? O sea, yo por ahí dibujo las bombas medias feas, pero esquemáticamente esta es la brida de aspiración y el punto de menor energía lo dibujo acá. O sea, este pedacito es el AMPA requerido, ¿sí? Que no es la pérdida total que vimos el viernes. ¿Se acuerdan el viernes que había un delta I?
Esta era la pérdida total. Y esa pérdida total era entre la brida de aspiración y la brida de impulsión. ¿Sí? Y este era el HT menos el HM. ¿Sí? Era la altura teórica o la altura de Euler menos la altura manométrica. Entonces, para calcular el AMPA real del sistema tenemos que tomar el del fabricante de la brida hasta la bomba, más todas las pérdidas que tuviéramos antes de eso. Exacto. Okay. Pero, digamos, en realidad, esta es la que le denominamos AMPA requerido. ¿Sí? Yo acá lo aclaré, digo, bueno, las pérdidas entre la brida de aspiración y ese punto de menor energía le llamo el AMPA requerido. ¿Está bien? Entonces, en las pérdidas, desde el punto hasta la brida de aspiración, tengo que sumar todas las longitudes de los accesorios, Sí. multiplicar por F y dividir por diámetro por la Sí. velocidad de 800. Sí. Y la otra la sacamos de gráfico, La otra la sacas de gráfico. que sería ¿cuánto? 1,5 en ese Y 1,5 más o menos. Ojo que es para este lado, ¿sí? No es para este. Bien. Profe, para sacar la primera F, usamos los constantes de Lo que veníamos diciendo. Y ahí, ¿qué estaríamos buscando despejar entonces ahora? Bueno, a ver, ¿qué me pide? La altura que puedo colocar la bomba, o sea, el ZA estaría despejando. ¿Sí? ¿Está bien? No terminamos calificación, o sea, donde había el límite de la Sería el límite donde ahí se va a empezar a producir cavitación. Deberíamos dar un Ok, bien. Un poquito más abajo. Y vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo tanque y bomba, ¿sí? Y me dice que yo lo puedo poner a una cierta altura. Para que no se produzca cavitación o estar más seguro, vos me decís bajar un poco la bomba. Bien. Para tener un margen. Perfecto. Ahora, yo tengo tanque y tengo bomba. Y para tener margen, ¿qué tengo que hacer? Aumentás un poco la longitud de la cañería, pero la altura hidrostática te va a favorecer para que no se produzca cavitación. Si no está invertido, entonces ahora nos va a favorecer ¿Sí? O sea, para mejorar y no se produzca cavitación, la respuesta es siempre bajar la bomba. La bomba, no el tanque. La bomba, por eso que el tanque nosotros lo tomamos una cosa fija que puede ser un acuífero. ¿Verdad? Sí. La bomba la podemos mover, el tanque no se toca. Pero si la bomba está por ejemplo, tendríamos cavitación. ¿Cómo? La bomba, si el tanque está más arriba de la bomba, nunca deberíamos tener cavitación. Todo depende de la presión de vapor a la que estés trabajando, de las pérdidas que tengas. Claro, ese Z podría ser negativo, supongamos, y quería decir que tiene tanto la Claro. ¿Por debajo o por arriba? por debajo del tanque. Sí. Si fuera negativo, Ok, el ZA sí, está bien. si lo tenía negativo, sería que el tanque. Ojo que nos apunta ahí con un HA, que por ahí es medio confuso. ¿Sí? Mi sugerencia es trabajar con esta ecuación. Sabemos que ¿Sí? ¿Ustedes saben la ecuación de Bernoulli? Sí. Listo. Y ahí despejan lo que necesitan. Esa presión de vapor, ¿sí? En realidad, alguien me dijo, bueno, ¿y acá qué despejos? En este caso, era el ZA. Hubo unos parciales viejos que lo que tenían que despejar era el PB. Claro, la siguiente pregunta creo que me pregunta eso, la presión de vapor que... No, había una... Aquí cada base comenzaría a producirse cavitación. Perfecto, claro, ahí tenemos que poder Tenemos que despejar la presión. ¿Cómo? Bajar la presión. Ok, pero ahí yo tendría que generar alguna curva más. Sí, como pondríamos esta ecuación en función del caudal para obtener la altura. Ok, ¿y qué curva podría obtener para el otro inciso? Una parábola también. ¿Pero qué parábola? ¿Es la del sistema antes de la brida o no? A ver, pensémoslo un poquito. A ver, si me pide
me pide determinar El caudal a donde no se produzca, a donde empieza a producirse cavitación. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. La velocidad en este caso, ¿dónde la sacamos? Me perdí porque es. Con el caudal deseado. Con el caudal deseado para encontrar este K. Sí. Ya después, una vez que vos tenés el punto de funcionamiento, trabajás con la velocidad del punto de funcionamiento. 26. El de 26. No, el de 24, el de 26. ¿Sí? Ya ahí ese AMPA, Claro, está en ya, función del 26. ya acá empezamos a trabajar con el de caudal de 26. ¿Sí? Bueno, siempre una vez que encontramos el punto de trabajo, trabajamos con eso y nada más. Exactamente. Bien, volvamos al inciso D. Comienza con esa cavitación. Supóngase que yo la bomba la pongo a 3 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero ¿a qué caudal se puede empezar a producir cavitación? Digamos, yo tengo algo así, el ZA vale 3, la presión de vapor la tengo. Ok. ¿Cómo? Pero si afuera. Ok, ¿y qué curva tendría que armar? ¿O qué curva sería? Yo una vez que tengo la velocidad puedo calcular un caudal que tendría que trabajar para que se produzca la cavitación. Ok, tendría que haber una especie de un K' por un caudal al cuadrado. Tendría que ser. Tendríamos que Todas calcular las eso. pérdidas dependen de la velocidad. Claro. Dale, calculamos un K. Bien. Calculamos ese K'. Entonces haríamos al revés, porque tenemos que despejar el Q. No, ahí con eso podemos armar la curva. Ok, ¿qué curva? La... Sí, hay que armar una curva. Ok, una curva del sistema. ¿Pero qué es el sistema? Sería la presión en función del caudal, ¿o no? Ok, en realidad es altura en función del caudal. Está bien, pero tipo porque Una, tenemos está bien, es una H. Ah, la ¿Sí? que va ¿Qué? así. ¿Cómo? La que va así. Bien, la que va así. ¿Y esta? ¿Cuál La otra sería? la de rendimiento y la de la potencia. ¿De la bomba? No, esa No, es la de la bomba son estas. La H, es el del H. José H recién en se- función de caudal. ¿Cómo? H en función de caudal. Ok. O sea, habían tres, era H en función de caudal, rendimiento en función de caudal y potencia. Bien. O sea, la otra no. Pero esta curva es de la bomba, que son así. Pero José mostró otra curva que era así, que bajaba. Sí, la curva disponible. ¿Cómo? La disponible. La disponible. ¿Y esa disponible qué era? ¿Qué le va a hacer? El AMPA disponible. Ah, claro, que hacían, se cruzaba. Claro, yo tengo que buscar la curva del AMPA disponible y cruzarla con la curva del AMPA requerido. En la intersección de esas dos curvas, yo voy a obtener cuál es el caudal máximo a la que puede trabajar esa bomba sin que se produzca la cavitación para la condición de A de Z igual a 3 metros. ¿Ah? Que ¿Por qué no podemos adentro de calcular? la curva le había puesto zona de trabajo estable. Y Ok. esa- Ahí. ¿Este punto cómo se llama? Punto de trabajo. Curva característica de la bomba, curva característica del sistema. En esta yo tengo un AMPA disponible, que es del sistema, un AMPA requerido, que es de la bomba. Profe, el AMPA disponible, ¿qué sería la altura que tiene? ¿Cómo? En el AMPA disponible, ¿qué sería la altura que tiene? Es como esta misma ecuación, nada más que acá, en vez de escribir las pérdidas de la bomba, es el AMPA disponible del sistema. ¿Sí? Ok. ¿Es la energía que requiere la bomba para no producir cavitación o es la energía que el sistema tiene para entregar la bomba para que no produzca cavitación? ¿Sí? Y si yo de esta ecuación despejo ese AMPA disponible, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda un Una P1 ecuación cuadrática. menos PB más Z1 menos ZA
menos el BA. Fíjense que este BA es acá, ¿sí? Pues yo puedo tener, digamos, dos diámetros distintos, la aspiración y la impulsión. Esta es de la aspiración, ¿sí? Menos las pérdidas entre 1 y A. Esto es igual al AMPA disponible, ¿sí? Y fíjense que yo tengo un término hidrostático, por así decirlo, pero que tengo acá la presión de vapor, que esto me estaría dando este punto. Claro, la velocidad cero. ¿Sí? Y después, todo esto es negativo, el cuadrático negativo, que hace que el AMPA disponible o la energía que el sistema tiene para entregar a la bomba va bajando. ¿Sí? Este punto, ¿cómo se llama? ¿Punto de funcionamiento? No. Se llama punto crítico. ¿Sí? En realidad, a mí claro, entonces en vez a lo mejor el punto crítico, digamos, caudal crítico. ¿Sí? De acá para acá es zona estable, de acá para allá es zona inestable. Ok, ¿y qué significa acá la zona estable? Y que el AMPA que el sistema dispone es mayor que el AMPA que requiere la bomba. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que dispone el sistema, lo que requiere la bomba. Cuando esto es mayor, no se produce cavitación. Entonces, vamos a hacer la ecuación, pero la velocidad la ponemos en función del caudal. No, no conocemos la velocidad. No, no hace falta, la metés dentro de la K. Porque esto te queda el F, el L de la parte de aspiración, sobre el F, ¿sí? Más 1 multiplicado a B cuadrado sobre 2G. ¿Está bien? Y después esto lo llevas en términos de caudal. Y ahí nos metemos en N, el AMPA requerido, que también es una pérdida. Porque, no, pues yo acá estoy armando lo que yo decía, que esto, que era mi AMPA requerido, también lo puedo poner como el AMPA disponible. Claro. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue, esto que está acá, lo despejé de esta ecuación. Entonces, No le restamos entonces el 1,4 que nos da el ¿Cómo? No restamos el 1,4 que nos da el fabricante. No. Yo acá lo que hice fue con esto, ¿sí? Voy a llegar a una ecuación de la forma de un AMPA requerido igual a una altura prima menos un K' por caudal al cuadrado. ¿Sí? Esta es la curva del AMPA disponible. ¿Sí? Es esta curva. La curva del AMPA requerido es la que me da el fabricante. Entonces sería como la altura que tenemos de sobra una vez que ya restamos la pérdida de tubo y la velocidad para un cierto caudal dado. Exacto. Okay. Pero es que en el HP que de ahí sacamos el caudal que nos pide, el F usamos el mismo. El mismo F que tenía antes. Ok, Sí. vamos a guardar, no importa. Usemos el mismo. No varía casi nada. Entonces, acá lo escribí. Que el AMPA disponible me queda la diferencia de las presiones, la diferencia de altura y este término que es ese K' por Q cuadrado. ¿Está bien? Esto va a arrancar, ¿sí?, con la suma de estos dos términos. ¿Está bien? Y en la cuadrática para abajo. Y básicamente tenés que hacer el mismo cuadrito. ¿Sí? A donde se cruza, ahí me estaría dando el caudal crítico. Caudal crítico. ¿Está bien? Porque en este caso Z1 le pondríamos 0, ¿no? El Z1 le pone 0. Claro, pues Sí. Y la presión 1 es 1.300 más caro. La gana es 0 porque.
No es 0 porque tenemos que trabajar en absoluta porque esta sale de tabla está en absoluta. Profe, pero a ese punto no se puede directamente igualar el AMPA disponible del requerido. Las dos ecuaciones reducidas. Ok, si vos acá hubieras puesto el requerido, puedes despejar el caudal. ¿Sí? ¿Sí? Profe, pero ese caudal no se produce, pero ¿qué pasa? Ya se produce caudal. Se produce cavitación. Lo que estás diciendo es lo que hicimos con en este ejercicio, que terminamos igualando las dos ecuaciones. ¿Sí? O sea, teníamos las dos ecuaciones analíticas y las podíamos igualar. El problema es que yo acá no tengo las dos ecuaciones analíticas. Está bien, tengo el número. No tengo el número tampoco. Porque el 1,5 es para este caudal. No es para el caudal que estamos buscando. Fíjate que después me terminó dando un caudal mayor. ¿Sí? No se puede. No se puede. Hay que hacer la tablita. ¿Está bien? Está por arriba, es la máxima altura. De ahí para abajo. Lo que está preguntando Franco tiene razón. Porque hay algo que no le quedó claro y a lo mejor si yo tengo la bomba con esta configuración y me da un número, un H igual a 2 metros. Esta altura es la altura máxima a la que yo puedo poner la bomba. ¿Sí? ¿Está bien? Yo debería, para estar, digamos, dentro de la zona estable, bajarla. Entonces, esta altura es la mínima altura que puedo poner la bomba. ¿Sí? Ahora. Perdón, ¿Cómo? La máxima. Ahora. Si estoy acá y me da 2 metros, esta es la altura mínima. Pero por eso, es la mínima. Es la mínima, porque yo acá la tengo que seguir bajando. ¿Sí? Si hablamos de un delta, Claro, estamos de la Z. ¿sí? O sea, si hablamos de delta Z, esta es la altura mínima y esta es la altura máxima. Si no, la tomamos las dos máximas y la hacemos que el punto alto después. A ver, hay que bajarla. Y ahí, ojo con el tema de los signos. ¿Sí? Porque en una le va a dar positivo y en el otro le da negativo. Profe, ¿qué sería la altura mínima? La altura, eso es lo que estaba haciendo. Acá es como mínimo a 2 metros por debajo del tanque. Ok. ¿Sí? Para estar en zona más segura tengo que bajarla. Ah, está bien, pero es como altura negativa. Altura negativa. Como cuando hablamos de profundidad, como va para abajo. Ok. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos con esto? Profe, ¿esa diferencia de altura puede ser negativa? Sí, sí, obvio. Yo creo que acá Perfecto, entonces cuando estamos en la altura máxima estamos en el punto crítico. cuando estamos En la altura máxima estamos trabajando en el punto estás crítico. en el punto crítico. Ok. Estás en el punto crítico. Es más, había unos ejercicios dando vueltas viejos que yo ponía cuál era el rango de temperatura para que no se produzca cavitación y le tiraba la tabla de presión de vapor del agua con diferentes temperaturas. Entonces, lo que había que hacer básicamente era de esta ecuación despejar la presión de vapor
y decir, bueno, yo tendría que trabajar con una presión de vapor más grande que la que tengo acá. ¿Sí? O una temperatura menor, ¿sí? Para que no se produzca gravitación. Por eso le digo, si saben trabajar con esta ecuación, podemos despejar todo, ¿sí? Pero con esto. Profe, perdón, quizás es muy tonta la pregunta, pero cuando nosotros tenemos nuestra curva, ¿cómo hago para superponerla con los gráficos? ¿Lo imprimimos y lo dibujamos? ¿O no sé si... En los trabajos lo escribís arriba del enunciado. En el parcial va a estar en el enunciado y vos lo escribís y eso se corrige a mano. Bien, por eso, pero sí o sí tenemos que trabajar con la que existe. Claro, sí, sí, perfecto. Hay que hacer más o menos a ojo, calcular así como Sí, sí, por lo general son bastante burdos los resultados. Muchas veces las líneas son bastante rectas, entonces o con mucha curva para distinguir entre una curva y otra. ¿Sí? Para que quede bien claro cuál es la... Sí, sí, por lo general ahí no hay problema. O sea, el problema más grave es que yo te hablo acá de un caudal deseado en este caso, que me daba este punto, y bajen acá y me saquen el AMPA requerido. ¿Sí? Ahí tenés, si no, es en este punto y de ahí saco el AMPA requerido. La diferencia es enana, pero conceptualmente se corrige. Claro, ¿sí? ¿Está bien? En este creo que no había problema, también había que seleccionar. Esta selección de bomba, ¿sí? Esta selección de bomba se hace con los gráficos de compendio de tablas. ¿Sí? Al final hay unas curvitas, de ahí eligen la bomba. ¿Sí? Igual eso en el parcial de gráfico. Sí, no, están en el enunciado virtual o en papel. Ahí para seleccionar la bomba, perdón, en la anterior, ¿qué datos vamos a tener en cuenta? En ese caso, está el caudal deseado, que en realidad esto lo sacás para sacar el F. Sí. Están todos los datos de pérdidas. Para seleccionar la bomba. Sí, en realidad lo que vas a buscar es un HM igual a un H más un K cuadrado. Ese es el H con el que voy a entrar a explotar. ¿Está bien? Sí. Este ejercicio era un poco parecido al que vimos recién, a qué altura había que poner la bomba. ¿Sí? Lo que pasa es que en este ejercicio primero tengo que encontrar esa altura para después poder determinar la potencia. Porque no tengo el delta Z total. ¿Sí? Entonces, esta altura la tengo que hacer con el tema del AMPA disponible, AMPA requerido, para encontrar a ver a qué altura tengo que poner la bomba. Y ahí trabajo para poder... Y con esa altura, ¿sí? Se la sumo a los 12 para sacar el delta Z total. ¿Está bien? Ojo que esta altura acá es parte de la cañería. ¿Sí? Fíjense la longitud de la cañería, tengo este tramo que lo desprecio porque no tengo datos. Esto que vale H, que lo tengo que calcular, y esto sí, que vale 5 metros. ¿Y ahí el codo lo ponemos? Sí, esto no es un codo. ¿Qué es? Una T con cambio de dirección. Ese sí. O sea, va a la T, va a la válvula de pie, va a la válvula exclusa, ¿sí? Más un valor de H que no sé cuánto vale. Ahí en ese caso, como dice que a partir de una cierta presión, ahí vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos anterior, solo que va a tener una altura que nos da como dato, nos va a dar la presión, directamente. Sí. Sería la presión
No, es 0,5 es la presión que tiene el tanque, es un tanque cerrado. Claro, va a ser la presión que vamos a controlar en la cosa. ¿Está bien? Sí. Yo creo que ya con eso se pueden resolver todos los ejercicios. No hay... Pero son más largos. ¿Cómo? Son más largos. Son un poco... A ver, básicamente es el tema 6 claro, agregado con la parte de bomba, ¿no? Antes de meterse al control, hagan el trabajo práctico. El control 12 está abierto de ahora hasta el viernes a las 4 de la tarde. Sí. Los dos. El 11 son preguntas de teoría. ¿Sí? Tiene una ventana de 1 hora, 2 horas. El control 12, que son ejercicios, tiene una ventana de 1 día. O sea, si verse, por ejemplo, a las 4 de la tarde, por ejemplo, tengo que hacerlo a las 3 de la tarde, Sugerencia, revisen primero el trabajo práctico y después se meten al control. ¿Sí? El control es el parcial. O sea, hasta ahora han sido todos parecidos. Parcial es el control. No puedo patear el cierre porque quiero tener el viernes, como habíamos quedado, el viernes de consulta. ¿Sí? Y si no corta el cuestionario, no van a ver lo que se equivocaron o lo que hicieron bien. ¿Sí? Entonces sí o sí necesito tener un día como para volver de consulta porque tiene drama. Ya el viernes consulta. Mañana lo vemos la otra semana.